Este fic no me pertenece, todos los derechos reservados a su creador, Megabob 452, como a los creadores de Star Wars y Avatar. Capítulo 9, Roca vs. Láser. Considerando todo, podría haber sido peor. Darth Vader había escoltado personalmente a los prisioneros restantes hasta el bergantín, aunque pocos de ellos habían sobrevivido a la batalla. De las pocas docenas de lugareños que habían subido a bordo del Stalker, solo Zuko, Chin y algún maestro agua sin importancia cuyo nombre Darth Vader nunca supo, permanecieron con vida. Se había necesitado la matanza gradual de todos sus hermanos para someter a los tres, y ahora representaban muy poca amenaza para el destructor y su tripulación. Decidido a salvar algo de este lío, Darth Vader ordenó que estos prisioneros se mantuvieran con vida. Después de dejar a los prisioneros en celdas y ordenar a la tripulación que drene todas las tuberías cercanas, Darth Vader regresó al sitio de la batalla para inspeccionar el daño al Stalker. En realidad, fue bastante impresionante para un pueblo pre-industrial, la forma en que habían arrancado el agua de las tuberías para romper las paredes y los pisos. La tasa de bajas en el lado imperial también fue notable, lo que demuestra aún más que las habilidades sobrenaturales de los lugareños podrían ser bastante útiles en circunstancias poco convencionales, especialmente si se volvían contra aquellos que no lo entendían completamente. Pero estaba claro que se requeriría un trabajo considerable para explotar esas habilidades, y este pequeño incidente era prueba de ello. La población entera tendría que ser aplastada primero bajo el talón del imperio, solo para acabar con la naturaleza desafiante. Un par de millones de muertos deberían hacer el trabajo, apuntando a aquellos con más probabilidades de resistir el dominio imperial y luchar cuando no hay esperanza de victoria. Con ese pensamiento y otros similares pasando por su mente, Darth Vader dejó la parte dañada de la nave y se dirigió al puente. En el camino, Darth Vader vio a un oficial acercándose a él, y cuando lo interceptaron comenzaron a caminar uno al lado del otro. Sí, ¿qué es eso? Transmisión prioritaria para usted, respondió el oficial. Se han confirmado los códigos de autorización de máxima seguridad. Envíalo a mi habitación personal, dijo Darth Vader, y se alejó en una dirección diferente mientras el oficial se marchaba para cumplir la orden. En lo profundo de cada destructor estelar había una habitación especial, reservada para el uso de Darth Vader que debería estar a bordo, e inaccesible para cualquier otra persona si no estaba presente. Esta habitación le servía de alojamiento para sus estancias a menudo breves, y contenía todo el equipo especializado necesario para el mantenimiento de los sistemas de su traje, lo único que mantenía vivo a Darth Vader. También contenía un protector holográfico con un enlace de hiperonda directo a Coruscant, que Darth Vader usó para comunicaciones sensibles con el emperador Palpatine. Una vez allí, Darth Vader se arrodilló sobre una plataforma circular, y apareció un gran holograma del rostro y la capa del emperador. ¿Cuál es tu orden, mi maestro? El rostro arrugado del emperador frunció el ceño ante Darth Vader. Ha habido una perturbación en la fuerza. Lo he sentido. Darth Vader miró el holograma del emperador. Es una oportunidad que no podemos permitirnos dejar pasar. Ya he tomado medidas para aprovecharla. Sin mi permiso. El emperador respiró profundamente antes de continuar. Sé lo que has estado haciendo ahí fuera. El riesgo es demasiado grande para actuar solo. La situación está bajo control, como estoy seguro de que sus agentes le han dicho. Por ahora. Aunque el emperador admitió eso, todavía parecía disgustado. Aún así, esta distracción ya ha consumido demasiado de su tiempo. Lo está distrayendo de sus tareas principales. La amenaza permanece fuera de nuestro alcance. Darth Vader sabía que eso no sería suficiente para satisfacer a su maestro. Y los rebeldes son intrascendentes a la luz de los acontecimientos recientes. Siguen siendo una amenaza potencial si ocurre lo peor. Necesito que los encuentres y los elimines. Ya se les ha permitido existir durante demasiado tiempo. Todavía me necesitan aquí, dijo Darth Vader, y estaba a punto de continuar antes de que el emperador lo interrumpiera. Ya he enviado a alguien más apto para una campaña prolongada. El emperador se rió un poco. Él te relevará de tu deber aquí, y volverás a la tarea de eliminar a los rebeldes. No hubo discusión con su maestro sobre este asunto,
Darth Vader sabía demasiado bien que era inútil. Como desee, mi maestro. El holograma desapareció y Darth Vader se puso de pie, teniendo sus órdenes y pensando en su propia manera de cumplirlas. Salió de su habitación personal y se dirigió al puente, y cuando llegó allí tenía un plan listo. En el puente encontró a los oficiales coordinando el esfuerzo de reparación, viendo al capitán Seth supervisando, pero manteniendo la microgestión al mínimo. Darth Vader miró a los oficiales del puente haciendo su trabajo y luego caminó hacia las ventanas delanteras donde estaba parado el capitán Seth. Seth miró a Vader mientras se acercaba, y cuando estuvieron uno al lado del otro, volvió a mirar a la tripulación. Sí, mi señor. ¿Hay algo que necesite? Sí, respondió Darth Vader. Miró por las ventanas al planeta que tenían delante. Es hora de que dejemos de contenernos. El avatar Ang corría por las calles de Ba Sing Se tan rápido como podía. Había tratado de volar por la ciudad con su planeador, pensando que solo un objetivo pequeño no sería visto, y todos los soldados de asalto que marchaban por las calles le habían disparado rápidamente. Un par de rayos láser le habían dado golpes en brazos y piernas, apenas lo suficientemente profundos como para quemar y herir, pero no lo suficiente como para paralizar una extremidad. Su planeador, por otro lado, había sido alcanzado varias veces y ya no estaba en condiciones de volar. Ang aún podía usarlo como bastón, pero si quería llegar a algún lugar tendría que hacerlo en el suelo. En el camino, Ang se encontró con las líneas de batalla trazadas entre los soldados de asalto invasores y los ciudadanos de Ba Sing Se. Los maestros tierra habían levantado muros de piedra para protegerse del fuego de los blasters, aunque un disparo sostenido derribaría esos muros en menos de un minuto. En el tiempo que tenían, los maestros tierra arrojarían bloques de piedra sobre sus muros, impactando a los soldados de asalto con suficiente fuerza para romper huesos debajo de sus armaduras. Aquí estaba claro que los maestros tierra tenían la ventaja, gracias a tener su elemento presente a su alrededor. Con el viento literalmente a sus espaldas, Ang sopló a través de las batallas, a menudo arrojando vendavales a su paso que asustaban a los soldados de asalto y abrían espacios para que los maestros tierra atacaran. Ang estaba dentro y fuera de peligro antes de que pudiera recibir un disparo, y estaba haciendo un tiempo récord corriendo por la ciudad, aunque este no era el momento para estar al tanto de eso. A pesar de tener la velocidad del viento, todavía se tardaba una eternidad en llegar a cualquier lugar de Ba Sing Se, o al menos se sentía así cuando Ang alcanzó el anillo central y atravesó esa parte de la ciudad. ¡Ao! Murmuró Ang, deteniéndose justo antes de la parte despejada del anillo, mirando algo nuevo allí afuera. Eso no es bueno. Aquí Ang podía ver a kilómetros de distancia, y gran parte de esa tierra estaba siendo tomada por los invasores. En la distancia había máquinas mejor descritas como tanques ambulantes, fácilmente de más de 25 pies de altura con una cabeza un poco más grande que un tanque de la Nación del Fuego. Docenas de ellos estaban siendo desplegados desde naves de desembarco más grandes cerca del sumidero que se extendía por los anillos medio e inferior, y estos tanques ambulantes se movían a través de las ruinas con la gracia de pavos gigantes. Pegados a la parte inferior de sus cabezas había un par de blasters, mucho más grandes que los de mano y que prometían mucha más destrucción. Eso definitivamente no es bueno, murmuró Ang. Podía ver los tanques andantes saliendo del claro, llevando sus desintegradores montados más grandes para soportar. Esto va a apestar. Los tanques ambulantes ni siquiera habían llegado al borde del claro cuando abrieron fuego. Los rayos láser rojos más grandes se dispararon por el aire por las calles. La primera descarga alcanzó sus objetivos antes de que nadie pudiera reaccionar. Los edificios fueron perforados, las barreras de tierra fueron demolidas, la gente fue arrasada, todo con unos pocos disparos de armas de guerra más fuertes. Cuando los tanques ambulantes llegaron al paisaje urbano, ya no les quedaba resistencia para caminar hacia allí, y siguieron caminando para apuntar a la próxima batalla que pudieran encontrar. Ang se había retirado del área despejada al grupo más cercano de maestros tierra, o más bien al grupo más cercano al que no dispararon los tanques ambulantes. Tenemos que destruir esas cosas. A unas cuadras de distancia, los rayos láser explotaron y mataron a media docena de hombres, lo que provocó que un maestro tierra frente a Ang sacudiera la cabeza. No nos estamos acercando a ese tipo de potencia de fuego.
Gritos agonizantes llegaron al grupo y otro maestro tierra negó con la cabeza. Estaremos muertos mucho antes de acercarnos lo suficiente para hacer algo. Aquí arriba no lo haremos, dijo Ang. Golpeó hacia el suelo y parte de él se hundió muy por debajo de ellos. Pero no pueden golpearnos si no nos ven. Este pequeño grupo de maestros tierra siguió a Ang bajo tierra, trabajando juntos para crear un túnel y alargarlo a medida que avanzaban. Inmediatamente se encontraron con el problema esperado de no tener luz bajo tierra, lo que ralentizó significativamente su progreso debajo del campo de batalla. Afortunadamente, Ang había aprendido lo suficiente de la vista de vibración de Top para hacerlo él mismo, aunque no tan bien como ella podía y teniendo poca comprensión de los detalles más finos. Con la ayuda de Ang, los maestros tierra se colocaron en posición y atacaron los tanques que caminaban desde abajo. El techo de su túnel se derrumbó a propósito, sin ninguno de los maestros tierra en esa parte, y la pierna izquierda de un tanque ambulante se hundió en el túnel. También se atascó en el estrecho eje de roca en el que se encontraba, y la otra pierna luchó para sacar toda la máquina del agujero. Por si acaso, los maestros tierra hicieron que la roca se cerrara alrededor de la pata atrapada, atándola aún más y asegurándose de que no pudiera salir. Y luego los maestros tierra volvieron a moverse, Ang guiando su túnel hacia el siguiente tanque ambulante. Creo que hemos resuelto su debilidad, comentó Ang. Comando, necesitamos un radar de penetración terrestre, estadística. Los AT-ST avanzaban constantemente hacia el paisaje urbano, lanzando fuego blaster pesado sobre los lugareños desde mucho más allá del alcance de sus habilidades telequinéticas. Pero entonces, un AT-ST pisó un sumidero y su pierna quedó atrapada en el suelo, y no pudo liberarse del agujero. El momento fue demasiada coincidencia dado el control de los lugareños sobre la Tierra, lo que implica un papel de la acción del enemigo en el trabajo. Era obvio que los lugareños habían llevado la batalla a la clandestinidad, donde los artilleros de los AT-ST no podían verlos y dispararles. El sargento que pilotaba el AT-ST líder acababa de llamar a su mando, hablando con un pequeño holograma azul de un oficial a bordo del Stalker. El enemigo está poniendo trampas bajo tierra. Reconocido. El oficial hizo algo con una terminal en su extremo. Los bombarderos están en camino a su posición. Por favor, esperen. A bordo del Stalker, los pilotos de combate fueron enviados a sus naves, específicamente los bombarderos TIE que complementaron el contingente de cazas TIE. Los 12 fueron lanzados desde la bahía del transbordador y desplegados al lado del planeta, sumergiéndose en la atmósfera hacia el continente. Sus cascos de doble esfera y alas curvas se cubrieron de fuego al ingresar en la atmósfera, y cuando el fuego se desvaneció, no estaban en mal estado mientras volaban hacia la ciudad amurallada. Este era el tipo de cosas para las que estaban destinados, sitiar las fortificaciones subterráneas. Los bombarderos TIE volaron sobre la ciudad en una amplia formación, girando sus sensores de orientación en el suelo que pasaba debajo de ellos, buscando objetivos para bombardear en el olvido. Los bombarderos encontraron todo tipo de cosas ocultas bajo la superficie, aunque solo en formas amplias y no más de 50 metros de profundidad. El primer paso sobre la ciudad fue únicamente para escanear el metro, para encontrar a los lugareños que apuntaban a los AT-ST. Sobre una de las grandes paredes, los bombarderos se dieron la vuelta para realizar otra pasada, y sus sensores encontraron los túneles y lograron bloquear el objetivo. Comenzando nuestra carrera ahora, prepárate para las ondas de choque. En preparación para el inminente bombardeo, los AT-ST detuvieron su avance y plantaron los pies en el suelo, salvo por los 3 ya atrapados en los sumideros locales. Los bombarderos TIE pasaron por encima y desplegaron su ordenanza, lanzando varias bombas sobre la tierra alrededor de los AT-ST. Explotaron en el impacto y dejaron cráteres de explosión, algunos de ellos demasiado cerca para la comodidad de los AT-ST y los imperiales que estaban adentro. Las ondas de choque de las explosiones sacudieron los AT-ST, ensordeciendo a algunos de los pilotos y artilleros dentro de ellos. El sargento en particular tenía un zumbido en los oídos, lo suficientemente malo como para hacer casi imposible escuchar la voz de su oficial superior. Repita el comando, no pude escuchar durante el bombardeo. La interferencia de las explosiones distorsionó la transmisión,
partes de ella cortándose mientras el holograma parpadeaba con estática. De pie en la primaria tenía que compensar golpe de mirada al blanco. ¿Estamos listos para reanudar nuestro avance?, preguntó el sargento. El holograma ya estaba empezando a aclararse, aunque la voz todavía tenía estática. Está libre de continuar. Siga el camino que los bombarderos trazarán delante de usted. Reconocido, dijo el sargento, y a su orden el piloto puso en marcha el AT-ST de nuevo. Podía ver a los bombarderos TIE en otro bombardeo correr más adelante, limpiando parte del paisaje urbano y disuadiendo a los lugareños de pasar a la clandestinidad. Esto debería eliminarlos. Ang, literalmente, no supo que lo golpeó. Había estado al frente del último tramo del túnel, casi listo para decirles a los maestros tierra dónde hacer que la roca colapsara y atrapar otro tanque ambulante en el suelo. Luego, detrás de él, algo explotó. Ang fue arrojado hacia una pared de roca y todo el túnel se derrumbó. Antes de que supiera lo que estaba pasando, Ang estaba enterrado entre los escombros, magullado y sangrando por todas partes. Ang ni siquiera podía escuchar los gritos secos de la gente aplastada en los escombros, no con el intenso zumbido en sus oídos que ensordecía su audición. Ciego en la oscuridad, ensordecido por la explosión y enterrado en los escombros, Ang solo pudo gemir mientras se preguntaba qué demonios acababa de pasar aquí. Su parte del túnel solo se había derrumbado en su mayor parte, habiendo estado cerca del final en ese momento, dejando una pequeña bolsa de aire al final y trozos de roca relativamente pequeños que sujetaban a Ang al suelo. Aún así, estaba atrapado allí y rápidamente se quedó sin aire, la peor manera posible de morir para un nómada aire. Mientras yacía allí en los escombros, Ang estaba casi seguro de que moriría aquí. Afortunadamente, este era el tipo de tiempo para el que estaba destinado el estado Avatar. Convocado por la necesidad instintiva de autoconservación, una oleada de poder fluyó a través del Avatar para que pudiera proteger su propia vida. Los ojos y tatuajes de Ang brillaron de un azul brillante y llenaron de luz el túnel derrumbado. Las sombras se agitaron mientras los escombros caían rápidamente del Avatar que se elevaba lentamente. Más rocas colapsaron alrededor del Avatar cuando se puso de pie, esta vez cayendo a su alrededor en lugar de caer sobre él. Pronto, el techo se derrumbó alrededor del Avatar, dejando entrar la luz del día y despejando el camino para una rápida retribución. El viento entró por el agujero y envolvió completamente al Avatar, creando la esfera de viento que generalmente acompañaba al estado Avatar. El agua surgió de un acuífero enterrado, brotó del suelo y fluyó en un anillo alrededor del Avatar. Tierra siguió rápidamente y formó un anillo de trozos del tamaño de una roca, pero ante los puños apretados del Avatar, esos trozos se compactaron en trozos más pequeños y densos. El fuego salió de la boca del Avatar, formando el tercer y último anillo elemental que ardía junto a los demás. El Avatar surgió del túnel derrumbado como una figura de leyenda, envuelto en los elementos y listo para desatarlos en el mundo. Los tanques ambulantes se habían alejado del área, por lo que el Avatar ahora estaba detrás de ellos y rápidamente aprovechó la posición para atacar. Alcanzó el tanque andante más cercano con ambos brazos, abrió los puños cerrados y el suelo se partió en dos. Un nuevo barranco se tragó todo ese tanque andante, y cuando el Avatar volvió a juntar los puños, el suelo se cerró para atrapar la máquina. La reacción fue instantánea. Todos los tanques ambulantes se volvieron hacia el Avatar, sus operadores se preguntaban qué estaban mirando, pero estaban seguros de que era un problema. Los grandes blasters se volvieron contra el Avatar y abrieron fuego, pero los grandes blasters nunca alcanzaron el objetivo. Porque el Avatar levantó rápidamente grandes losas de roca del suelo, que colocó entre él y los tanques que caminaban para bloquear todos sus disparos. Seguro que cada losa fue rápidamente destruida por el fuego láser, pero había mucho más disponible para resistir el contraataque. Entonces el Avatar se elevó más alto y voló hacia el enemigo a mayor velocidad. Fuera de mi planeta. El anillo de roca se detuvo con una piedra más densa frente a la mano del Avatar, apuntando a un tanque andante delante y debajo de él. La densa piedra se fragmentó en pedazos del tamaño de un dedo que fueron propulsados más rápido de lo que el ojo podía seguir, impactando con una fuerza cinética más que suficiente para perforar el metal y perforar los trozos carnosos detrás de él.
numerosos proyectiles de alta velocidad destrozaron la cabeza del tanque ambulante, paralizando los mecanismos y el personal en el interior para dejar el vehículo en ruinas e inmóvil. El fuego de Blaster se intensificó en respuesta a la creciente amenaza, mucho más allá de la capacidad del avatar para bloquear con escudos de piedra. En cambio, el avatar llamó al viento y montó sobre corrientes de aire, soplando de un lado a otro en un patrón errático difícil de seguir. Se mantuvo por delante de los rayos láser entrantes y fuera de las miras enemigas, siempre haciendo giros repentinos cuando los rayos comenzaban a alcanzarlo. El avatar se acercó a la formación enemiga y descendió al nivel de la cabeza, y voló entre los dos del medio, con resultados predecibles. Las líneas de fuego se cruzaron, los artilleros se encontraron en la mira, demasiado tarde para dejar de disparar. Los dos del medio se dispararon, anotaron golpes directos en el objetivo equivocado y se hicieron pedazos entre sí. Los tanques que caminaban más lejos cometieron el mismo error, aunque la mayor distancia entre cada uno de ellos permitió golpes de mirada en lugar de golpes directos, evitándose mutuamente la destrucción total. El fuego cruzado dañó los costados o las piernas de casi todos los demás tanques ambulantes, lo que obstaculizó su capacidad para continuar la campaña. El avatar ascendió por encima del campo de batalla, volviéndose para ver los resultados y actuar en consecuencia. Los tanques ambulantes habían dejado de disparar por completo, algunos de sus ocupantes salieron de los vehículos para hacer reparaciones de emergencia en el campo. Les tomaría tiempo hacer que los tanques andantes volvieran a funcionar, tiempo que Aang acababa de comprar para Ba Sing Se. En cualquier caso, la amenaza de los tanques ambulantes había sido repelida por el momento, al menos hasta que aparecieran más. Eso no sería por un tiempo todavía, ya que no había más tanques andantes a la vista del avatar. Así que el avatar descendió lentamente a la tierra, ante la desaparición del peligro inmediato para su vida y la necesidad del estado avatar junto con él. El brillo azul en sus ojos y tatuajes se desvaneció y los anillos elementales colapsaron a su alrededor, y todo quedó en silencio cuando sus pies tocaron el suelo. La conciencia de Aang volvió al control total de su cuerpo, un cuerpo que colapsó inmediatamente por el agotamiento. Entre las heridas sufridas en ese túnel y el uso prolongado del estado avatar, Aang sintió que podía dormir durante un mes. Pero aún quedaba trabajo por hacer, a pesar del cansancio de Aang. Tengo que seguir moviéndome. Disculpe, ¿qué? El capitán Zed acaba de escuchar el último informe a bordo del Stalker, uno que seguramente habrá sido muy embellecido. Aparentemente, un escuadrón completo de AT-ST había sido mutilado o destruido, y si el informe era exacto, esto lo había logrado una sola persona. Dada la inferioridad tecnológica de los lugareños, combinada con lo que se había observado con respecto a sus habilidades, esta hazaña no parecía posible. Y, sin embargo, según el informe, había sucedido. Zed todavía estaba en el comunicador con el sargento allí abajo, la comunicación del holograma en ese extremo no funcionaba en ese momento. Una persona aniquiló a la mitad del escuadrón y paralizó al resto. El sargento que informaba murmuró algo a alguien de su lado. Será mejor que manden a los AT-AT pronto, les irá mucho mejor que a estos AT-ST contra ese pinball elemental. Un oficial que estaba al mando del escuadrón introdujo algo en su consola. Reconocido, espere refuerzos pronto. Acechador fuera. Mientras pensaba en este desarrollo, el capitán Zed se acarició la barbilla. Sabes, estos lugareños son más formidables de lo que esperaba. Como oficial táctico, el comandante Reed sugirió cómo proceder. ¿Quieres que los AT-AT se desplieguen inmediatamente? Negativo, ordenó Zed, agitando una mano con desdén. Si bien creía que se requería una escalada, tenía una idea mucho más grande. Comandante, prepare los turboláseres Ventrels. Caliente los cañones de iones delanteros. Esperó un momento para ver una expresión de asombro del comandante. Y poner los propulsores atmosféricos en línea. Solo la expresión de su rostro valió la pena, y mientras estaba sorprendido, el comandante Reed siguió cumpliendo la orden. Entendido, señor. El capitán Zed caminó hasta la parte trasera del puente e ingresó sus códigos para hacer un anuncio en toda la nave. Atención a todos, este es el capitán. Prepárense para la entrada atmosférica.
Resguarden todos los materiales volátiles de inmediato. Todo el personal no esencial debe llevar el equipo de seguridad. Este va a ser un viaje difícil, gente. Después de unos minutos de preparativos hechos a la nave, hechos apresuradamente por la tripulación después de que se dio la orden, el Stalker se volvió y se movió hacia el planeta. El destructor estelar descendió primero con su vientre, levantando escudos justo antes de hacer contacto con la atmósfera. Los propulsores controlaban la velocidad de descenso, aunque todavía era lo suficientemente rápido como para que el aire se quemara alrededor de los escudos. Las llamas que ardían contra los escudos hicieron que la nave pareciera un cometa en el cielo nocturno, moviéndose a través del cielo hacia el lado de la luz del día. En la estratosfera, el Stalker se desaceleró lo suficiente como para que las llamas cesaran, y en propulsores atmosféricos el destructor estelar voló a través de la división entre la noche y el día. El continente principal del planeta estaba más adelante, actualmente a media tarde local. El destructor estelar se podía ver desde el suelo a esta altitud relativamente baja, aunque solo como un triángulo gris opaco que se movía por el cielo. En la mayoría de los mundos, eso era suficiente para hacer que la población entrara en pánico, a menudo lo suficiente para hacer que se rindieran en lugar de intentar luchar contra una nave tan enorme. El capitán Zed esperaba que fuera especialmente efectivo aquí, considerando la naturaleza de la ciudad sobre la que su nave sobrevolaría momentáneamente. Los enormes muros carecían por completo de sentido contra un enemigo en el aire, la mayor defensa local se anuló en un instante. Seguro que la nave estaba temblando en la turbulencia del vuelo atmosférico, pero los lugareños no podían ver la tensión que ejercía sobre un destructor estelar. Allí abajo, el Stalker sería una fortaleza flotante mucho más allá de su alcance, y aplastaría cualquier resistencia que quedara simplemente estando allí. Una vez que los enormes muros estuvieron a la vista, el Stalker descendió aún más, aunque el capitán Zed hizo un gesto con la mano para que el piloto se relajara un poco. Manténos por encima de los 5 kilómetros. Que nos vean antes de dispararles. No puedo tomar un descanso. Aang finalmente había cruzado el anillo del medio para llegar a una parte al sur del área despejada, donde muchos maestros tierra se habían reunido para luchar juntos. Entre ellos se encontraban agentes Daily, los mejores maestros tierra que esta ciudad tenía para ofrecer. Un centenar de hombres y mujeres en total estaban aquí, y todos vieron la nave espacial en camino a Ba Sing Se. Pronto estaría aquí para dar rienda suelta a su potencia de fuego, en el sentido literal de muerte desde arriba. Sin embargo, verlo aquí le dio a Aang una idea, y esta reunión de maestros tierra era exactamente lo que necesitaba para hacerlo. Muy bien todos, escuchen, dijo Aang, de cara a todos los maestros tierra. Voy a necesitar que todos ustedes detengan esa cosa. Un agente de Daily miró a Aang, con miedo escrito en todo su rostro. Esa cosa nos va a matar a todos. ¿Cómo podríamos detenerlo? Bueno, está más cerca, dijo Aang. Hizo una pausa para concentrarse y ocultar su agotamiento un poco mejor, y luego se dirigió al grupo de maestros tierra en su conjunto. Muy bien gente, esto es todo. Solo tenemos una oportunidad de hacerlo bien. Así que hagamos que cuente. Aang rápidamente les contó a los maestros tierra su idea, aunque pueda parecer una locura al principio. Todos participaron en este esfuerzo, cada uno hizo una pequeña parte del trabajo y asintió con la cabeza en confirmación antes de comenzar. Comenzaron por dispersarse en todas direcciones, hasta que estuvieron parados en un amplio círculo de 30 metros de ancho. Cada maestro tierra estaba a varios pies del siguiente en el círculo, y todos miraban hacia el centro donde Aang todavía estaba parado. La nave espacial estaba ahora sobre el lado más alejado del anillo inferior, y los maestros tierra comenzaron su trabajo. Todos los maestros tierra lanzaron su puño derecho hacia el cielo, y el suelo frente a ellos se elevó hacia arriba. Sus esfuerzos combinados habían hecho que una gran colina se elevara bajo los pies de Aang, y luego los maestros tierra repitieron el movimiento de flexión para hacer que la colina se elevara cada vez más. Una y otra vez, los maestros tierra hicieron que más terreno se elevara, su control combinado alcanzó el lecho de roca y lo elevó también. El suelo alrededor de la colina se movió hacia adentro para aumentar su masa creciente, convirtiendo rápidamente la gran colina en una pequeña montaña.
Aang pronto se encontró a unos 30 metros más alto y vio a los maestros tierra extendiéndose aún más. En realidad está funcionando. El desplazamiento de tanta tierra creó un valle alrededor de la montaña en crecimiento, y el valle también crecía mientras los maestros tierra continuaban moviendo más rocas. Los edificios y calles que habían estado en la tierra afectada fueron destruidos, los cimientos completamente aniquilados en la roca en movimiento. Los restos fueron enterrados en la roca y se agregaron a la masa de la montaña, que ahora tiene más de 120 metros de altura y crece aún más. Aang estaba en la cima de esta montaña que aún estaba creciendo, la vista cambiaba drásticamente a medida que se elevaba aún más. En la marca de 500 pies, Aang levantó una mano para que todos lo vieran, luego levantó la voz para que todos pudieran escucharlo. Está bien, en 3. 1. 2. 3. Todos los maestros tierra lanzaron sus dos puños hacia el cielo al mismo tiempo, enfocando todo su poder de tierra control en un punto central en lo profundo de la base de la montaña artificial. Por sí solo, ninguno de los maestros tierra podría esperar mover tanta roca, pero juntos, su tierra control se amplificaba mucho más allá de la suma de sus partes. El poder combinado de tierra control separó la montaña de la tierra, lanzando la montaña hacia arriba como si fuera disparada desde la catapulta más grande del mundo. Y Aang se lanzó con eso. ¡Wow! La repetición de la tierra control simultánea empujó a la montaña nuevamente, agregando más velocidad a medida que avanzaba hacia arriba. Aang se dejó caer desde la cima de la montaña, montando el viento por la pendiente en el lado más alto. El pico estaba comenzando a volcarse, y la montaña pronto lo seguiría en un arco que conducía de regreso a la Tierra. La nave espacial entrante estaba cerca, pero todavía demasiado lejos de su alcance sin un poco más de velocidad. Por eso Aang montó la montaña en movimiento en el cielo, para darle un gran empujón más. Aang entró en el estado Avatar, de buena gana esta vez, e hizo ese gran empujón. Puso todo el poder del estado Avatar en el más básico de los movimientos de tierra control, moviendo una roca hacia arriba. Simplemente resultó ser una roca realmente grande, con un maestro tierra realmente poderoso moviéndola. Aunque al darle a la montaña en movimiento un último empujón hacia arriba, Aang accidentalmente se arrojó al mismo tiempo. Esto le dio una buena vista de la montaña alejándose, ahora dirigiéndose directamente hacia la nave espacial sobre la ciudad, tal como lo había imaginado. Ojos brillantes observaron cómo se desarrollaba la destrucción resultante. Toma eso. Desde el puente del Stalker, un oficial vio algo alarmante a través de las ventanas, por increíble que fuera. Eso es una montaña. El capitán Zed miró por las ventanas y también lo vio, sus ojos se agrandaron por segundo. Esa es una maldita montaña. La montaña en movimiento en el cielo se estrelló contra el extremo delantero del Stalker, penetrando sus escudos con pura energía cinética. Toneladas de roca se estrellaron contra el casco, moliendo la piedra hasta convertirla en polvo mientras se despegaba el metal una hoja a la vez. El lado de estribor del destructor estelar sufrió la peor parte del impacto, y en unos momentos el casco exterior fue despojado por el chirrido de la roca contra el metal. Los niveles en el interior se arrugaron durante el impacto, compactando una parte significativa del destructor y aplastando a las personas atrapadas en el interior. La mitad de la montaña se había convertido en polvo por el impacto, mientras que el resto estaba atascado en la parte dañada del Stalker. El peso adicional hizo que el lado de estribor se hundiera, así como aplastar otro nivel de la nave bajo el peso que un destructor estelar nunca estuvo destinado a soportar. En el interior, todos fueron empujados hacia la derecha cuando la aparente gravedad cambió a su alrededor, el piso en el que estaban se inclinó mientras la nave se inclinaba hacia un lado. La gravedad artificial tardó un momento en compensar, pero ese era el menor de los problemas de la nave. El daño extenso al destructor estelar provocó subidas de energía en todos los ámbitos, que afectaron a todos los sistemas a bordo e infligieron más daños. Los conductos eléctricos explotaron en los pasillos, las consolas se rompieron y explotaron, las luces se apagaron y la gente se bañó en vidrio, y los incendios se prendieron por todo el lugar. Uno por uno, los sistemas de las naves comenzaron a apagarse automáticamente para proteger los demás daños. Lo último en apagar fueron los motores,
destinados a dejar la nave a la deriva en el espacio mientras esperaba reparaciones. Pero el Stalker no estaba en el espacio y la gravedad se apoderó de él con un prejuicio extremo. El capitán Zed rápidamente alertó a todos en la nave. Todos, prepárense para el aterrizaje. Sin energía para los propulsores, la nave comenzó a caer del cielo, justo encima de la ciudad indefensa debajo de ella. El impulso de la llegada del Stalker hizo que la nave siguiera avanzando, evitando el centro de la ciudad a medida que pasaba por encima. Pero con cada segundo que pasaba el movimiento hacia adelante se inclinaba hacia abajo, y el Stalker cayó mientras se inclinaba hacia su lado de estribor. La punta delantera apenas pasó por alto la pared entre los anillos medio e inferior occidental, pero la parte inferior trasera siguiente golpeó la pared y demolió el tercio superior, dañando aún más el casco allí. Inmediatamente después de cortar la pared, el Stalker impactó contra el anillo inferior, la punta delantera se hundió en el suelo y el casco inferior rechinó contra la roca y la tierra. Los niveles inferiores de la nave se eliminaron rápidamente, dejando un rastro de escombros en el largo corte dejado en la estela del destructor. El Stalker cruzó la mitad del anillo inferior occidental cuando se detuvo, con la punta delantera enterrada en el suelo al final de un corte recto en el suelo de varios kilómetros de largo. Los escombros continuaron cayendo mientras la nave continuaba deteriorándose, la peor de las partes dañadas simplemente se rompió. Cuando todo finalmente dejó de temblar, el capitán Zed soltó la estación con la que se había estado preparando. Y luego golpeó la consola con tanta fuerza que se lastimó el puño. Maldita sea todo. Solo empeoró para Zed cuando las puertas del puente se abrieron, revelando la presencia de Darth Vader. Su único sonido era el mecanismo de respiración interno, pero su tono de significado era demasiado claro. El capitán Zed lo miró de todos modos. Mi señor, puedo exag. Darth Vader sostuvo una mano hacia el capitán, estrangulándolo con la fuerza. Este fracaso es imperdonable. Por lo general, esto terminaba rápido, pero por la pérdida de un destructor estelar, Darth Vader lo estiró. El capitán Zed tardó varios minutos en morir, cada uno en una agonía insoportable. Todos en el puente observaron, hasta que el capitán no fue más que un cadáver. Darth Vader luego se volvió hacia el oficial táctico, el oficial de mayor rango que sobrevivió al accidente. Ahora está al mando, Capitán Reed. Fin del capítulo 9.